Hola, muy buenas y bienvenidos a la sección de tips en JavaScript. En este vídeo vamos a hablar sobre los módulos en JavaScript, sobre los imports y los exports. De acuerdo, imports y exports es una de las características del JavaScript moderno que ya está totalmente disponible en los navegadores y que vosotros podéis utilizar incluso sin tener que convertir el JavaScript a nada. Directamente el navegador entiende los imports y los exports, lo puedes usar a día de hoy. ¿Para qué me sirven los imports y los exports? Pues bueno, básicamente para tener diversos módulos en JavaScript y que estos se puedan comunicar entre sí. ¿Pero qué es un módulo? Bueno, un módulo no es más que un archivo de JavaScript en el que yo tengo pues un código el que sea. Y este módulo, digamos, es independiente de otros módulos que yo pueda tener en un programa. Y lo bueno de los módulos es que yo, en vez de tener todo ese archivo gigantesco con todo el JavaScript de una aplicación, pues yo puedo tener el código dividido por diversos módulos y cada módulo pues tiene el código de hacer algo en concreto. No estás mezclando el código de 1000 cosas que tienes en esa aplicación en el mismo archivo y al tener los módulos separados pues es más fácil de mantenerlos, encontrar el código preciso que te afecta a determinada funcionalidad que estás necesitando cambiar, etcétera. O sea, el trabajo con módulos es algo muy básico para poder conseguir un código mantenible, extensible y todas las facilidades que te aporta o todas las ventajas en definitiva que te aporta una organización de tu código. Bien, entonces, ¿qué es un módulo en JavaScript? Pues no es más que un archivo con código JavaScript, como decía. Bien, yo puedo tener diversos módulos en un proyecto, como decíamos antes, y cada uno de ellos tiene sus cuestiones. Pues tengo un index que tiene definido una variable, como estáis viendo por aquí, y tengo un constantes que define pues una constante. El asunto es que cuando yo trabajo con módulos, los módulos son independientes. El código de un módulo no afecta al código de otro módulo, a no ser que quieras que afecte, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que estos módulos se comuniquen entre sí? Porque no me sirve de nada tener códigos independientes y yo pues no puedo hacer nada con el código que está en otros módulos. Pues para eso utilizamos los imports y los exports en JavaScript. O sea, desde un módulo podemos, digamos que, exportar cosas hacia el mundo y que el mundo las pueda importar para poder utilizarlas. ¿De acuerdo? Así que yo, si por ejemplo en mi index quisiese utilizar la constante que está aquí dentro de pi, en principio no podría. Necesitaría que el módulo constantes exportase la constante y yo luego la importase desde el código del index, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, muy fácil. Existen lo que son las palabras clave, imports y exports, para poder hacer todo este trabajo. La parte de exportar es bien sencilla. Yo simplemente tengo que utilizar la palabra export y bueno, pues ya estaré exportando aquella declaración que necesite utilizar desde otras partes. Entonces vamos a hacer aquí el export y simplemente le digo exporta esta constante hacia afuera. Otras personas la podrán utilizar aunque no estén dentro de este módulo. Si yo no le pongo export, esta constante, digamos, sería local al módulo y nadie podría acceder a ella desde fuera del módulo. Lo que está bien en principio porque, bueno, te da cierta encapsulación y lo que hay dentro de un módulo, pues no se puede tocar desde fuera y, pues bueno, en los casos en los que sea esto lo que necesitas, pues es estupendo. Pero lo que digo, muchas veces cosa como esto, pues por ejemplo una constante pi que tú pudieras utilizar a lo largo de tu código, pues lo que podrías es simplemente exportarla y luego habrá que hacer la operación de importado para poder utilizarla esta constante en otros lugares. Entonces vamos a importar esta constante y simplemente lo hago a través de la palabra import y a continuación le tengo que decir qué es lo que quiero importar. En este caso, la constante que estoy exportando es un exportado con nombre, o sea, la constante existe y tiene ya un nombre, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que es importar con nombre. Para los importados por nombre utilizo unas llaves y le digo lo que quiero importar. Simplemente aquí le digo, oye, quiero importar pi, porque es que ese archivo de constantes pues puede exportar diversas constantes. Yo solo quiero exportar una de ellas, que es la constante pi. Y luego le tengo que decir de dónde lo quiero importar. Le digo from y ya directamente aquí le explico o le especifico la ruta. El estándar de JavaScript
En principio te soporta solo imports de rutas, es decir, de cosas que están dentro de tu proyecto, en alguna carpeta de tu proyecto, por muy profunda que sea, pues está el módulo que quieres importar y le indicas siempre la ruta. La ruta siempre empezando por un punto porque son relativas al lugar donde estoy importando. O sea, estoy haciendo un import desde el módulo index.js de una de las cosas que está aquí dentro del archivo de constantes. Entonces, indicamos el punto, estando dentro de la carpeta import y export, está el archivo de lo que quiero importar en la misma carpeta, entonces sería punto barra directamente y constantes.js. De acuerdo. Entonces con esto ya hemos realizado el importado de esta constante y ya la puedo utilizar dentro de mi proyecto. Vamos a hacer el uso de ella, simplemente aquí un console log de pi. Para poner en marcha este ejercicio voy a utilizar un navegador. Para que veáis que esto se puede perfectamente utilizar en un navegador, en cualquier navegador te soporta los módulos, excepto, claro, lógicamente Internet Explorer, que en el 2021 que estamos ahora, no deberíamos darle a nadie soporte, porque ni siquiera la propia Microsoft está dando soporte. O sea que, bueno, espero que ya podáis ir dejando de lado este navegador. Pero bueno, entonces los módulos ya es algo perfectamente utilizable, solo que hay un par de detalles que tengo que comentar. Primero, que necesitamos el atributo typeModule para indicarle al navegador que lo que vas a ejecutar tiene imports, exports y necesitas saber que es un typeModule. Bien, eso lo vemos enseguida. Y hay otro detalle que es que no puedo ejecutar el archivo tal cual, tan ricamente, abrir el explorador de turno directamente, mirarlo aquí en el Finder o el explorador que tengáis y darle un doble clic al archivo. Sí, os lo va a abrir el navegador, pero no va a funcionar. Bueno, primero me está diciendo que esto tiene un import y que yo no puedo hacer un import fuera de un módulo de JavaScript. Entonces utilizo el atributo que os estaba comentando, que es el type y module. De acuerdo, con esto ya le estoy diciendo, oye, que el index.js es un módulo porque hace imports o hace exports. Entonces el navegador ya se va a enterar y va a dejarme ejecutarlo. Pero luego está el otro problema que os comentaba, que es que yo no puedo hacer el uso de la funcionalidad de imports y exports si estoy trabajando a través del protocolo file 2 puntos. O sea, este archivo lo estoy importando, o bueno, abriendo directamente desde file, o sea, desde un archivo del ordenador, y me dice que lo que es la parte de los imports y tal solo está disponible cuando estás trabajando por HTTP, lógicamente HTTPS, etcétera. Entonces voy a utilizar o tener que utilizar algún tipo de servidor local para ejecutar este código. Tenéis diversas maneras de trabajar esto. Podéis dejarlo simplemente en un servidor que tengáis en local, en un XAMPP, que a lo mejor si trabajáis con PHP, pues podéis tener instalado algún tipo de servidor, un Apache o lo que sea, ¿de acuerdo? Y otra posibilidad es utilizar alguna extensión o algún paquete de npm que podemos ver algún día, como no, y que te permita hacer lo que es un servidor local. También existe esta parte del Go Live que tenemos en el propio editor si tenéis la extensión Live Server. ¿De acuerdo? Esta extensión me permite tener un servidor local de desarrollo que yo puedo lanzar, como habéis visto, simplemente a través de un icono del editor. Bien, esta extensión lo que me permite además es el reload de los archivos, etcétera. Y bueno, vamos a abrir aquí la consola para que veáis que hay un perfecto uso de este código. O sea, aquí tenemos la constante que estábamos viendo. O sea, se ha ejecutado el archivo index y dentro del archivo index teníamos simplemente bueno, pues eso, el console log de una constante. Yo, como he dicho antes, puedo tener bastantes archivos o sea, bastantes exports dentro de un mismo archivo. Pues, por ejemplo, ahora vamos a hacer un export del constante developer. Y ahora voy a hacer el import de este dato. Si estoy importando varias cosas de un mismo archivo, lo normal es que las indiquéis aquí a través de varias comas de lo que estáis importando. Aquí vamos a poner developer
Como es una constante, muchas veces la colocamos entre comillas, perdona, en mayúsculas, y simplemente vamos a colocar aquí developer y ya me está importanndo también esta declaración y ahora puedo hacer un console log en el cual pues muestre también developer. Estoy en el mismo console log mostrando dos cosas distintas, no pasa nada, las separo por comas y lo veis que aquí pone la constante pi y bueno, pues la constante de cadena, en este caso Miguel. Bien, entonces hemos visto ya el primer paso, que son los imports y exports de variables o de constantes. En este caso yo podría exportar una constante, una variable, cualquier cosa, incluso cosas más avanzadas, como por ejemplo sería el caso de una función. Bien, volvemos aquí a los archivos y vemos que dentro de lo que era archivos anteriores teníamos aquí uno que ordenaba arrays. Esta función de ordenación de arrays la voy a utilizar para, digamos, definirla en un módulo y poder utilizarla todas las veces que quiera a lo largo de un proyecto, sin tener que copiar y pegar, tener que hacer cosas extrañas, ¿no? Entonces, simplemente aquí dentro de la carpeta import export voy a crear un nuevo directorio, no, un nuevo archivo que se llame orden alfabético y le ponemos aquí JS y directamente aquí el código que me permite ordenar alfabético. Bueno, vamos a hacer una función que se llama orden alfabético y en ella vamos a recibir un array y dentro de esta función pues ya realizamos el orden. Esta declaración del array no la necesito, la voy a llevar aquí aparte de el index, la voy a dejar aquí de momento. Voy a cerrar cosas que no necesito aquí abiertas y volviendo a mi función, pues tengo aquí lo que sería la función que me permite hacer el orden alfabético de un array de palabras que estoy recibiendo por parámetro y una vez que están ordenadas, lo que voy a hacer es pues simplemente devolver este array de palabras ordenadas. De acuerdo, ya está. Ahora voy a utilizar esta función dentro de mi archivo. Bien, pues lo primero que tendría que hacer es importarla. Ojo, no la he exportado. Si no la exporto, nadie va a conocer esta función hacia afuera. Sería una función como local a este módulo, que es también perfectamente válido. Puedes tener funciones que solo van a utilizar dentro del módulo y que son locales al módulo, están encapsuladas dentro de este módulo y nadie las puede acceder. Pero en este caso es una función que yo quiero que se conozca desde fuera, entonces tengo que exportarla. Una vez que la tengo exportada, pues ya la puedo utilizar y simplemente la voy a importar. Coloco aquí el import de las llaves y desde donde quiero importar, orden alfabético .js y a continuación aquí le tengo que decir el nombre. Por cierto, por si alguien se lo pregunta, simplemente escribo primero la ruta de donde quiero importar para que a la hora de importarlo, pues el propio editor me muestre las cosas que están disponibles en ese archivo para poder importarse, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ya la función orden alfabético, que la he conseguido importar de un módulo independiente y ahora, por supuesto, la podré utilizar. Simplemente voy a decir que vamos a invocar esa función, orden alfabético, y en este caso pues le paso words. Esto me devuelve lo que es el array ordenado, que lo voy a mostrar por un console.log, así vemos si está o no está funcionando. Bien, ya lo tenemos, ahora vamos a mostrarlo en el navegador para ver si esto está funcionando y vamos a ver, está aquí perfectamente ordenado el array. Así que hemos conseguido que esta función orden alfabético estará disponible, o sea, estará escrita en un único lugar del código y luego disponible para cualquier módulo que lo quiera importar. Hemos creado un módulo independiente para esta función, se llama orden alfabético, y simplemente exporta la función y una vez que yo la quiero utilizar, pues desde el archivo donde yo la necesite, la importo
y ya tengo disponible esa función para poder utilizarla y hacer con ella lo que necesite. ¿De acuerdo? Y si tengo, pues lógicamente, como varios archivos donde quiero utilizar esa función, pues simplemente lo tengo que importar en varios sitios y listo, ya está. Ahora vamos a ver un par de situaciones que se pueden dar cuando estamos trabajando con imports. Imaginaros que, bueno, no sería el caso, parecería un poco extraño, pero que yo tuviese definida por otra parte esta constante pi y que tuviese otro valor. Pues vamos a hacer aquí un export de pi y en este caso vamos a decirle que es una constante y en este caso pues es para cambiarlo vamos a hacer 3.141596, creo que era algo así el número pi, no me acuerdo exactamente, pero bueno, hemos puesto como más precisión en el número pi y ahora simplemente la quiero importar. Ahora simplemente podría decirle aquí en el index que quiero importar pi. Pero ¿qué pasará en este caso si yo estoy aquí importando pi dos veces con el mismo nombre? Vale, pues estamos viendo que pi en el navegador nos dice que, que ya había sido declarado, ¿de acuerdo? Entonces no se puede importar dos cosas que tengan el mismo nombre. Si se diese el caso, pues tendremos que indicarle un alias para este importado. Y ahora podríamos perfectamente utilizar el alias para referirnos al segundo pi, ¿de acuerdo? Esto es un detalle pues que no suele ocurrir, pero si dos personas pues tienen a lo mejor a bien utilizar o en dos librerías que estás trabajando tienen bien utilizar una función con el mismo nombre, pues tú simplemente le puedes dar un alias a esa función cuando la estás importando y así no colisionan las variables o los imports que vengan de módulos distintos. Y ya para acabar, otro detalle interesante sobre los imports y exports que a mí no me gusta utilizar, pero que probablemente vais a ver por ahí en algunos casos y que, pues bueno, me gustaría que identificaseis y reconocieseis. Básicamente son lo que se llama exports sin nombre. Yo puedo perfectamente hacer un export de un dato y no darle un nombre a ese export. Vaya, no es una práctica que digo que me guste mucho, pero podría hacerlo. Y para eso utilizo lo que sería un export default. Export default es como, bueno, si no exporto, vamos, yo exporto por defecto algo en este módulo y es algo que lo exporto sin ningún tipo de nombre y que si alguien lo necesita, pues cuando lo importe, pues ya le otorga un nombre. Vamos a ver cómo se hace esto. Export y aquí le pones simplemente default. Y yo directamente aquí le puedo dar un literal, por ejemplo, para exportar eso por defecto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, hola. ¿De acuerdo? Entonces, este módulo exporta hacia afuera ese literal de cadena y no es ninguna variable, no es nada, simplemente es eso, es un export por defecto que está enviando para el mundo, para quien lo quiera capturar, pues que ya le dé el nombre que necesite, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo hago un import de algo que no tiene nombre? Porque es un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Pues simplemente coloco la secuencia import y le tengo que decir aquí el nombre de lo que quiero importar, aunque no tenga nombre dentro de ese archivo. Y fijaros que va sin llaves, ¿de acuerdo? En este caso, simplemente le digo importa saludo from y desde dónde lo quiero importar. Pues lo quiero importar de export sin nombre y directamente ya está. Lo he capturado con la nombre de variable saludo dentro de este módulo, pero yo podía haber colocado aquí cualquier cosa que yo hubiese querido. Bueno, si es algo, pues lo que vosotros queráis. Porque no tiene nombre, pues yo lo tengo que asignar un nombre al traerlo. Y como veis, no colocamos las llaves en estos exports default. Básicamente ahora lo vemos, me ha dado un error. Así, me ha dado un error porque no le he puesto aquí el punto JS. Esto está bien que me haya salido el problema porque es que los navegadores necesitan la ruta completa de lo que estás importando, la ruta completa del archivo. El archivo tiene extensión JS. Lo que pasa es que utilizamos alguna herramienta que lo que hace es bundelizar el código, o sea, todo lo que tienes los exports
por ahí dispersos en un montón de archivos, te lo compacta en un único archivo en el cual pues ya está todo junto. Y así cuando el navegador se conecta con tu página web no tiene que estar descargando diversos archivos separados sueltos por ahí. Pues ese tipo de herramientas, como por ejemplo Webpack, Rollup, hay muchas. Pues esas herramientas de bundleización lo que hacen es que sí que te soportan lo que es el export sin ponerle la extensión. Él ya sabe que si no tiene extensión, pues va a ser un punto JS, un punto TS si estás trabajando con JavaScript, con TypeScript, etcétera. Bueno, entonces en este caso para que el navegador me lo reconozca necesita el punto .js. Ahora ya no me da 404 de error y ya veis que dice aquí hola, que es la variable saludo que estamos importando aquí. Es un export sin nombre y yo lo importo como variable saludo dentro de mi módulo index.js. Los exports sin nombre permiten perfectamente exportar cualquier cosa. Yo puedo exportar una clase, una función, un lo que sea, o sea, cualquier cosa que tengas cualquier cosa que tengas en un módulo, pues la puedes exportar hacia afuera. Y si no tiene nombre, pues no pasa nada, lo puedes exportar como export default. Y yo aquí directamente, pues puedo decirle aquí que voy a exportar de manera por defecto una función que veis que es una función sin nombre ni nada, y yo dentro de esta función vamos a hacer un return hola, vamos a poner aquí algo diferente para que veamos que es distinto, y directamente esta función me devuelve hola, es una función muy tonta, pero bueno, para que podamos utilizarla, y la estoy importando con el nombre saludo. Lo que pasa es que al usarla, no voy a colocar aquí saludo tal cual, sino que vamos a hacer la invocación de la función que me devuelve esa cadena hola, y directamente ahora, si lo vemos en el navegador, pues dice aquí hola con todas esas as que he colocado. Y entonces de esta manera hemos visto cómo se puede hacer imports y exports en los cuales el export no tiene nombre, pues yo al importarlo le asigno un nombre como estáis viendo en este ejemplo. Bueno, creo que esto es lo básico de los imports y exports y lo que vas a utilizar en el 100% del código nativo de JavaScript. Otra cosa ya es las herramientas de bundleización que te permiten hacer otras cosas y que no vamos a ver en este ejercicio porque no es algo de JavaScript nativo, pero que sí que tenéis en el canal de desarrollo web, así como cursos en SQLite y por supuesto clases también gratuitas dentro de la plataforma SQLite. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, muchas gracias por la atención, ya sabéis que no tenéis que olvidaros de darle al botoncito de me gusta, que a vosotros os cuesta bien poco y a nosotros nos va a hacer muy felices, y que cuando lleguemos a los 100 likes, pues grabaré la parte siguiente de esta serie de vídeos de tips en JavaScript. Un abrazo fuerte para todos, hasta luego.